Y bueno, básicamente eso. Tenemos un gran opinólogo de la política, amigo de la casa hace harto tiempo. Yo la última vez que lo tuve en TikTok fue para un debate que hicimos para el rechazo, donde claramente dio cátedra. Y nuevamente lo tenemos acá para poder discutir sobre los 2 años del presidente Boric. Tomás, estamos haciendo una pregunta a Joaco y a Cris y a la gente que está también en los comentarios, que por supuesto también puede participar, de cómo tú resumes 2 años del gobierno Frente Amplista Comunista, para decirlo como el peso real, en una palabra Comunista, dilo. o una frase. Comunista. Mira, Ya. ahí. Bueno, primero le agradezco la invitación, lo felicito. Ha sido seguidor de este programa. ¿Se escucha bien o no? No, Sí, estáis un poco lagueado. sí, se pega. Mm. Debe ser Y quizá el ahí, internet. ¿Va? ahí me cambié de red. Ahí sí, a ver, dale. Ahí. ¿Cómo Entonces, se escucha ahí? ahí Sí, sí, ahí está sí. mejor. Ahora Ahí. sí. Ahí sí. Oye, bueno, primero le agradezco la invitación, lo felicito. Creo que esta pega es muy importante y siempre es esperanzador ver gente joven involucrada en las discusiones políticas. Este gobierno es un gobierno fracasado. Es un gobierno absolutamente fracasado y no es solo un problema de gestión. Muchas veces se repite que este es un gobierno con mucha inexperiencia, con problemas de gestión. Yo creo que el problema no se limita simplemente a la gestión o a la falta de experiencia. Mientras escuchaba su conversación a propósito de la edad del presidente de Ecuador, yo pensaba en grandes figuras de la historia de Chile bastante reciente que hicieron tremendos aportes a Chile a una edad similar al del presidente Boric. Jaime Guzmán fue convocado a la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución y fue un redactor importante de la Carta Vigente cuando tenía 27 años. En 1973, pocos días después de la intervención militar, Jaime Guzmán es convocado por el gobierno militar a formar parte del grupo que iba a redactar la nueva constitución. Y tenía 27. Y José Piñera fue ministro del Trabajo y generó el sistema de capitalización individual a los 30 y tantos. Y Miguel Cast ideó el mapa de la extrema pobreza siendo ministro del gobierno militar a los 30 y tantos. Lo que le quiero decir con esto es que no es un problema de edad ni de experiencia. El principal problema que tiene el gobierno del presidente Boric y el proyecto político del Frente Amplio es que sus ideas, las ideas sobre las que se construye su programa, son contrarias a la paz, a la libertad y al progreso. Y por lo tanto, que hoy día enfrenten problemas es simplemente el reflejo de que el principal opositor a las ideas del socialismo es la realidad. Es que el presidente Boric cree que esto se trata de liberar delincuentes y la realidad se le impone porque la delincuencia se desata. Es el problema que se le genera al presidente de promover retiros de fondos de pensiones, llegar al gobierno y darse cuenta que la inflación existe y que en verdad le conviene a él no promoverlos porque hoy día es presidente. Es el problema de decir, yo quiero que hayan 6 puntos a la cuenta estatal, quiero que se acaben las AFP y enfrentar la realidad y darse cuenta que la gran mayoría de los chilenos lo que quiere es que la plata vaya a sus cuentas individuales. Bueno, eso lo decía muy bien Thatcher, el principal enemigo del socialismo es la realidad. Y el presidente Boric ha chocado contra una pared llamada realidad, y es que lamentablemente el legado de este gobierno fracasado es el de un país más inseguro, el de un país más estancado y el de un país más pobre. Y eso es muy triste, pero hay que tenerlo en la cabeza, porque yo muchas veces veo a la gente que critica la falta de gestión. Por supuesto, después de la muerte del presidente Piñera, el tema de la gestión se revalorizó. Pero este no es solo un problema de gestión. Lo que tiene que pasar en Chile en los próximos 3 años, el desafío que hay que de reconstruir y de recuperar el país, no es simplemente un problema de gestión. Es que hay que recuperar las nociones más básicas de los valores en los que creemos como sociedad. Los objetivos, los horizontes de proyecto país que queremos establecer hacia el futuro. Volver a reivindicar la figura de nuestras Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, que frente a la violencia se imponga la paz, que frente a la delincuencia se imponga el orden, que frente a la mediocridad y el aumento de impuestos se imponga la libertad y el crecimiento económico, que frente al estatismo se imponga la libertad, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Eso no es solo gestión, eso es una visión sobre la sociedad. Y lamentablemente el presidente Boric choca contra la realidad, y yo creo, Borja, Cris y Joaquín, que el fracaso de este gobierno solo se va a profundizar. Y parece ser que ya decidieron quedarse en ese 30%, hacer cosas testimoniales, mucho simbolismo, Sí, es frases, verdad. frases realmente frívolas como la de Tobá hoy día, no sé si la alcanzaron a comentar, pero que plantea que Chile se ha ido estabilizando. O sea, supongo que no le dice eso a los padres, No, decía eh, que Chile estaba mejor que cuando ella sí, estaba. Que que, estaba cuan- mejorando, sí. La que frase estaba mejorando. O sea, eso es de sí. una frivolidad. Y un ataque, hoy día fue asesinada una persona en Maipú, un niño en Maipú, una niña. Anda a decirle a los papás de esa niña, oye, Chile se ha estabilizado. O sea, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? Es muy triste, pero la verdad es que, no sé usted, me imagino que no, pero no sorprende. O sea, bastaba ver el programa de gobierno del presidente Boric, Sebastián de Polo, con esto me callo, que fue bien clave en el programa de gobierno del presidente Boric para la primera vuelta, dijo en una entrevista al Mercurio muy claramente, nosotros vamos a impulsar transformación y por lo tanto le vamos a meter inestabilidad al país. Ah, Han, sí. han sido tremendamente
transparentes, coherentes, honestos y eficaces. Hoy día veía el estudio de Idea País sobre el cumplimiento del programa de gobierno. Creo que era como 15% de las medidas. 10,5. Increíble. Oye, pero eso es una muy buena noticia. O sea, si el presidente Boric hubiese cumplido todo su programa de gobierno, este país estaría mucho peor. Este país está como está, que está muy mal, pero se salvó entre otras cosas porque le rechazamos la constitución al presidente Boric. Y la economía no está hecha pebre, sino en una situación mediocre, pero no hecha pebre porque no se aprobó la constitución. Entonces, además el presidente Boric debe agradecer que tiene una oposición y una ciudadanía patriota, comprometida con Chile, que le rechaza las tonteras, porque el día de mañana algunos parlamentarios nuestros, como lo han hecho en el pasado, se pegan en la cabeza y la aprueban los proyectos, este país se da la cresta. Esa es la realidad. Sí. Entonces, es muy triste, queridos Cris, Tomás. Joaquín y Borja. Sí, mira, se hace un análisis también en estos 2 años de gobierno de la actitud que pueda tener Gabriel Boric. Él dice en parte de sus discursos de que hay una especie de entendimiento, de que ellos no fueron una buena oposición. Digamos que están habiendo ciertos discursos donde él trata por lo menos de tener una autocrítica, ¿cierto? Poca, yo creo que nula en cierta manera, creo que debiese más que en palabras reflejarse en hechos, ¿cierto? En particular, pero la pregunta que a veces quizás se hace la gente que no ve mucho política, que de vez en cuando puede ver discursos del presidente, es ¿le creen o no a Gabriel Boric? Porque yo creo que la verdadera respuesta, me imagino la opinión que puedas tener tú, pero va a ser cuando vuelvan a ser oposición y volvamos a saber si van a ser una pésima oposición como la Esa fueron es en muy el buena, tienes pasado, razón. o realmente van a hacer una retrospección de decir, no, aprendimos. Mira, a ver, obviamente yo en lo personal no le creo al presidente Boric, me cuesta mucho creerle, y no es un juicio de intenciones, no es una crítica como personal a que el presidente Boric sea un mentiroso, pero a mí me sorprende la capacidad que tienen políticos, me reía a propósito, creo que lo comentamos la semana en la radio, pero está en Chile el presidente Sánchez, estuvo en Chile el viernes, el presidente español, el presidente de España, del Partido Socialista, y comparte una característica notable con Boric, que es que son capaces de sostener posturas contradictorias de una semana a otra sin que se les mueva un músculo. O sea, una Tienes semana el razón. presidente Sánchez puede decir, por ningún motivo vamos a indultar ni firmar ni una amnistía a los líderes del golpe de Estado en Cataluña, sale electo y a la semana siguiente lidera un proyecto de amnistía. El presidente Boric es lo mismo. El presidente Boric trata de asentar su gobierno en simbolismo, en señales, en ciertas frases bonitas de autocrítica, de autoflagelación en sus discursos, pero a la hora de la Sí. realidad es el mismo izquierdista intransigente que lo llevó a la moneda. Entonces, tu pregunta, Cris, es la clave. Ok, esperemos 2 años. ¿Cómo creen que va a ser si la presidenta es Evelyn Matei, el presidente es José Antonio Cast? ¿Qué oposición va a hacer el Frente Amplio? ¿Cuántas acusaciones constitucionales van a haber? ¿Cuántas movilizaciones en la calle van a haber? ¿Cuántos intentos de parlamentarismo de facto? ¿Cuántos intentos de destitución del presidente? ¿Cuántas denuncias y demandas por eventuales violaciones de los derechos humanos? Bueno, esa es la pregunta. Yo al presidente Boric y al Frente Amplio no les creo nada. Y me callo con una idea, que la veo mucho. Entonces, si ustedes se fijan, yo siempre trato como de fijarme en las posiciones o en los análisis que se hacen desde la derecha, porque son mucho más preocupantes que las de la izquierda. Si la izquierda no sabe más o menos qué piensan y qué van a decir. El problema es cuando en la derecha hacemos análisis torpes que nos llevan a conclusiones equivocadas. Yo muchas veces veo a gente que critica al presidente Boric, pero dice, oye, el problema de este gobierno es el Partido Comunista que tiene al presidente Boric abrazado y por lo tanto el presidente no puede desarrollarse con libertad porque el Partido Comunista es un partido extremo. Como si el presidente fuese un moderado, una víctima, que por culpa del Partido Comunista no puede ser un socialdemócrata. El presidente Claro, Boric, cuando tuvo oportunidad de decir quién era, dijo que él estaba a la izquierda del Partido Comunista. El Partido sí, es Comunista verdad. tiene el nivel de influencia y poder en el gobierno porque el presidente Boric quiere que así sea. Entonces, aquí no hay que tratar de como de sacarse los pillos. El presidente Boric y el Frente Amplio son un proyecto político tremendamente radical. Asumieron diciendo que iban a hacer la tumba al neoliberalismo. Le propusieron a Chile una propuesta refundacional, revolucionaria en términos constitucionales. Y hoy día quieren venderse socialdemócratas porque ven que hay elecciones y porque, claro, uno se ríe de los 25, 27 puntos que los apoyan. Con eso pueden ganar una primera vuelta, con eso pueden sacar algunos alcaldes. Pero por supuesto el gobierno se está preparando para ver qué inventa para permanecer en el poder, que es el desafío de todo gobierno en una democracia. Entonces, yo para ser todo esto les creo poco y yo creo que la ciudadanía, querido Cris, ha ido tomando conciencia que el presidente es bien poco creíble. Y creo que lo que lo mató fueron los indultos. Lo comentaba Borja a propósito del intento de sumar a más personas a los indultos. Lo que mató la credibilidad de este gobierno fue liberar delincuentes y terroristas a la calle. Eso es muy grave. En un país Mm. en que estamos en la peor crisis de seguridad de la historia y el presidente Boric se pone del lado delincuente y los libera a la calle en circunstancias que carabineros mueren todos los días para que esos delincuentes estén presos. Es un Brutal. mundo, es de locos. La verdad es que es de Sí. locos. Oye, bien corto. Oye, y a lo de comunista, también me acordé de
Creo, hay un tuit Juaco, también que él hizo que dijo, pero es muy corto, ¿ok? dale. Que él decía que si no fuera por el Partido Comunista, él sería comunista, de hecho. Sí, porque él, Así, él así cuando es, llegó a Santiago lo primero que hizo fue ir al Partido Comunista y decir dónde me inscribo. así es, cuando era Claramente dijo, yo votaba Y ya individual. quedó totalmente de manifiesto cuando le declaró, 2 días fueron o 3, de duelo nacional a Telier y se fue a presentar como guardia de honor al presidente del Partido Comunista, del ¿cachai? Partido O Comunista. sea, Sí. Oye, bien corto, que yo dijeron algo muy importante, que es el tema de la seguridad. Si alguien se acuerda, más o menos cómo era la encuesta en el momento del estallido social, y se veían por las pancartas. Las demandas principales, top 5 podríamos decir, son educación, salud, vivienda, pensiones, renovación política, si es que, digamos, caben por ahí. Y hoy pasa algo muy interesante. Según Pulso Ciudadano, actualmente las 5 primeras demandas son de seguridad. Son Mm. seguridad, son delincuencia, son inmigración, etcétera, pero todo relacionado con seguridad. Y creo que es muy importante porque, vinculándolo un poquito más con la área de la filosofía, hay una frase de Ayn Rand, que es una filósofa rusa del siglo XX, que decía que uno puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de la realidad. Y acá si vemos un poco en retrospectiva la historia del Frente Amplio, podemos ver que tienen gran parte de la culpa en la crisis de seguridad que tenemos hoy. Bien puntual, tenemos el caso de los indultos, fueron 13, fueron algunos, bueno, para qué tenemos un compadre que volvió a reincidir por un supuesto secuestro en condiciones de, no sé si drogadicción, alcoholismo. Aparte de eso tenéis, creo que unos 48, no, sí, fueron ayer 58 pensiones de gracias a personas que tenían antecedentes penales previos. Entre ellos un y compadre entre ellos que violadores, andaban ¿ah? metidos, que andaban Violadores. metidos en un tema de, bueno, de producción pornográfica infantil, de abuso sexual a Ah, infantes. claro. Mm. Brígido, o sea, ¿dónde queda el gobierno de los cabros chicos? ¿Dónde queda el gobierno feminista a partir de eso? El tema, por ejemplo, de la macrozona azul también es muy interesante. Los compadres partieron con una política de cero acción, de cero fuerza, de puro diálogo. Duró 2 meses. Visita de Ikea Sicha a Temuco, salió un balazo y finalmente pusieron una innovación, un estado de excepción acotado, que le duró 13 meses. 13 meses y pusieron ya del definitivo. En el intertanto, si uno toma en cuenta cifras de PDI, de Carabineros, etcétera, uno puede calcular que hubieron 1.440 hechos de violencia y 15 personas muertas. En cuanto a Carabineros, también es importante, sabemos muy bien, y uno puede revisar los tweets de Jackson, de Vallejo, de la ministra de la Mujer, de la ministra de la Cultura, Julieta Trotsky en aquel instante, y el mismo presidente Boric llamando a refundar Carabineros, que Mm. fueron la voz centralizada, Partido Comunista Frente Amplio, de la denostación completa a Carabineros. Que por supuesto tiene una incidencia importante, porque cuando llegó la delincuencia como tal y nuevos métodos importados a Chile, no había apoyo político. Y 15 carabineros murieron, han muerto en la gestión de Gabriel Boric. Teníamos una cifra muy penca de que hubo un momento en que ya morían carabineros por semana. Ellos son los que negaron la ley Naín, la ley Retamal, después quisieron tirar del Partido Comunista al Tribunal Constitucional la ley Naín, Retamal y en su conjunto. Ellos son y tienen culpa en eso. Pero bueno, esa es mi mirada. El efecto de la realidad. El efecto de un discurso teórico de la Escuela de Londres que está aplicado a la realidad. Sí, sí, sin duda. Tomás, en particular, mira, se habla de mucho de lo que respecta a estos 2 años que van quedando de gobierno. ¿Cuál crees tú que debiese en particular ser? Me gustaría que también al final hablaran un poquito del tema de los jóvenes y que pudieras quizás darle consejos a la juventud en general, pero antes de la posición que debiésemos tener en nuestro sector, porque nosotros sabemos que por un lado, ante un pésimo gobierno, no podemos tolerar, creo yo, una mala oposición. O sea, hay que ser firme en ciertos puntos, hay que saber hasta qué punto comenzar a, digamos, a negociar cierta idea, pero yo creo que hay temas que son definitivamente hay que marcar los puntos de manera clara, sobre todo en la idea de que ellos no se dan su brazo a torcer, o sea, insisten en el punto, insisten en creer que tienen que seguir intentando establecer ciertos puntos, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones, insistir con la reforma tributaria o pacto fiscal o como le quieran llamar, quizás más adelante le cambien el nombre, pero creo que es un Claro. punto que también tiene que ser relacionado a cómo nos debiésemos comportar en particular como oposición. A ver, Chris, yo creo que aquí hay que distinguir dos temas. Primero, en materia de seguridad, orden público, ataque al crimen organizado, control de la frontera, se requiere una doble actitud de la oposición. Por una parte, una actitud muy firme, muy categórica, de emplazar Mm, al gobierno a tomarse en serio este problema. Eh, claro. y de que deje de lado la ideología y privilegie la realidad. Y se haga cargo de la principal urgencia de los chilenos, que es la seguridad. Eso implica control de frontera, Claro. políticas y herramientas contundentes para frenar el crimen organizado y control del orden público en materia de delincuencia común. Cuando te digo control del crimen organizado o ataque al crimen organizado, es ataque al crimen organizado, no es comentar el crimen organizado, no es quejarse del crimen organizado. El Tren de Aragua tiene que ser exterminado.
No comentado, no investigado, no seguido, no, exterminado. O sea, que el Tren de Aragua, que es Terminado. un grupo, es un cartel narcotraficante de crimen organizado gravísimo, que es una verdadera industria de negocios de crimen, que esté presente en Chile y actúe y secuestre a un refugiado venezolano, exmilitar opositor a Maduro, y lo entierre abajo de una toma en Maipú, no es para comentarlo, no es para que el presidente Boric salga a quejarse del anticomunismo. Es para que el gobierno tome todas las medidas necesarias para que un grupo así deje de operar en Chile. Y eso, nos guste o no, implica el uso de la fuerza. Y implica que el presidente Sa- asuma la responsabilidad que eso requiere. Entonces, ahí hay un tema que es delicado. Yo creo que en seguridad hay que mezclar emplazamiento, pero al mismo tiempo que la oposición, si la oposición ve buena disposición del gobierno, que es difícil, pero la ve, patriotismo. Es decir, oye, nosotros vamos a respaldar al presidente en las acciones duras que tome. Es difícil que las tome, pero si las toma, respaldarlo. Y decir, oye, nosotros no vamos a presentar ni una demanda, ni una querella por violación de los derechos humanos, ni una querella por uso abusivo de la fuerza de parte del Estado. No, al revés, nosotros estamos con los militares y con los carabineros. Y en eso es súper claro, porque la mezquindad está al otro lado. Y hay otro campo de temas, em, que es reforma de pensiones, reforma tributaria, es decir, los proyectos ideológicos del gobierno, donde la oposición no se debiese mover ni una coma. O sea, la reforma de pensiones del gobierno hay que rechazarla. Mucha gente dice, oye, pero es que hay que discutir de pensiones, sí, pero yo prefiero la incertidumbre de la reforma de pensiones para los próximos años que la certidumbre de una mala reforma. La reforma de pensiones le hace mal a los pensionados actuales y a los pensionados futuros. Es injusta. sí, Expropia fondos de pensiones, pero además está diseñada de modo tal, lo invito a leer ese proyecto de ley, está diseñada de modo tal que en el mediano plazo los privados no puedan participar de la administración de pensiones y por lo tanto el sistema pase necesariamente a claro. ser estatal. Porque es imposible que una institución privada administre en las condiciones y requisitos que le fija. Entonces, claro, todos nos quedamos en la discusión de 3,3, 4,2, 3,8, 2,2. Está bien, pero veamos el proyecto de Sí, fondo. Lo que el gobierno quiere es estatizar el sistema. No quiere distribuir la cotización, no quiere que las FP se cambien de nombre. Si el gobierno no se cayó la cama y claro, dejó de pensar lo que pensaba. Entonces, claro, solidez. exactamente. Y en el tema tributario, lo mismo. O sea, ni un punto más de impuestos. O sea, subió impuestos el primer gobierno del presidente Piñera, subió impuestos el segundo gobierno del presidente Bachelet, subió impuestos el segundo gobierno del presidente Piñera, y ahora subió impuestos el presidente Boric. Y quién sabe si gana alguien de centro derecha a seguir subiendo impuestos como ha sido la tónica de Chile Vamos los últimos años. Es que la derecha cree que tienen que bajarse los impuestos y no subirse. Entonces, esto, Exactamente. esto lo explica muy bien Marcela Cubillo, pero si el gobierno quiere subir 3 puntos los impuestos, nuestra respuesta no es, no, mira, 3 es mucho, subámoslo 1,5. No. Nuestra respuesta es que hay que bajarlos. Si el gobierno no tiene los Exacto. votos en el Congreso, no hay reforma tributaria. O sea, porque este es un país que no crece. Chile es lo que es, con los problemas que tiene, entre otras cosas porque entre el año 85 y el año 2010, pero principalmente entre el 85, 86 y el 96, Chile crecía al 7% anual. Cientos de miles de personas salían de vivir de condiciones de la pobreza producto de una economía dinámica, que generaba oportunidades, generaba dignidad. Chile hoy día es un país estancado, los empleos se destruyen, los sueldos no crecen. ¿Y este gobierno qué dice? Subamos los impuestos. Quieren inventar ahora, además, como no entienden la realidad, no entienden el mercado de capitales, quieren inventar un impuesto a las ganancias, un impuesto adicional a las ganancias de las personas que, por supuesto, compran y venden en el mercado de capital, en el mercado bursátil. Claro, y ellos creen que los inversores son todos pelotudos, entonces como les suben los impuestos se van a quedar en Chile. Van a decir, sí, mira, yo voy a pagar más impuestos. La gente lo que hace es sacar la plata. Decenas de miles de millones de dólares han salido de Chile desde el 2019 a la fecha. Y el gobierno que dice, sigan yéndose. Nos da lo mismo que lo inviertan en Chile. No creen fuentes de trabajo, no es irrelevante. Bueno, es que es absurdo. Entonces, en esos dos temas, fundamentalmente, mucha claridad. Y termino con una tercera idea, Cris. La oposición tiene el deber de levantar una alternativa. Y la alternativa Sí, no es una alternativa solo de gestión. No es una alternativa, el otro día escuchaba al presidente de la UDI, Javier Macaya, que decía algo que a mí me preocupó mucho. Decía, si Evelyn Matei sigue teniendo los mismos números en las encuestas que tiene hasta ahora, por supuesto que va a ser nuestra candidata. No, es que los candidatos no se evalúan según cuánto marcan en las encuestas. Los candidatos se tienen que evaluar en función de si son capaces de levantar un proyecto político alternativo. Evelyn Matei tiene que trabajar en eso y ojalá le vaya bien. Y José Antonio Cast tiene el mismo desafío. Pero si es que la izquierda propone subir impuestos, bueno, ¿qué impuestos va a bajar la derecha? Si la izquierda dice que hay que subir las pensiones estatizándolas, ¿cómo vamos a subir nosotros las pensiones? ¿Qué vamos a hacer nosotros en seguridad pública? Si vemos que la reforma ocasional de Bachelet es un desastre, bueno, ¿cuál es la reforma ocasional de la derecha? Con derecho preferente de los padres, con calidad en la educación, con libertad, con apoyo a los estudiantes más vulnerables, con incentivos para estudiar en la educación superior. O sea,
empezar a pensar algo alternativo y a trabajarlo con tiempo y comprometer gente en ese trabajo requiere tiempo. Y no simplemente oponerse, sino también un trabajo paralelo, que no tiene que hacerse ni en atención a las encuestas, ni en atención a si hoy estamos siendo muy duros o muy simpáticos con el presidente, o que tiene que ver con, oye, vamos juntos, vamos separados. Todo eso es chimuchina. La pregunta es cuál es tu Exactamente, proyecto. ¿Tú tienes un proyecto político que ofrecer al país, sí o no? Si lo tienes, exacto. lidéralo. Puedes ganar o puedes perder, pero trata de demostrar a los chilenos que tú tienes un horizonte distinto, porque lo que no se puede perder es la esperanza. Y esto es un país en que parece ser que todo va mal. Este es un país que hace mucho rato todos decimos que este país se está yendo a la mierda. Bueno, pero ¿qué estás ofreciendo en reemplazo, en alternativa, en esperanza? ¿Qué le estás diciendo a los chilenos? Oye, hay un futuro positivo en Chile, de paz, de libertad, de crecimiento, de progreso. Bueno, trabajemos en eso, y en eso creo que la oposición está bien en falta, y con esto, con el respeto que merece el presidente Piñera, creo que los gobiernos del presidente Piñera no son ni un ejemplo, ni una forma de seguir para lo que viene. Los gobiernos del presidente Piñera tuvieron varios méritos, pero uno de los que fueron realmente deficitarios fue en generar un proyecto político de largo plazo. O sea, los gobiernos del Claro, presidente Piñera fueron eso, gobiernos del presidente Piñera. No de dejaron ni buena un gestión, liderazgo, sí. no dejaron ni una generación joven a cargo de nada, ni una idea cruzada. O sea, es muy triste en ese sentido, y en eso nuestra generación creo que tiene mucho que aprender, y personas como ustedes tienen mucho que hacer, porque además hay poco tiempo. O sea, las elecciones son en octubre, las municipales. Tenemos el deber moral de ofrecerle a los chilenos de todas las comunas de Chile una buena administración. Si el Frente Amplio del Partido Comunista hace mucho daño en las comunas, vean lo que es la comuna Santiago Centro, vean lo que es Viña del Mar y Sí. Valparaíso, pero vean también lo que es Valdivia, con una alcaldesa del Frente Amplio, que persigue a profesores que no piensan como ellos, profesores de religión, de historia, apartados de los establecimientos estatales, porque la alcaldesa los persigue. Claro, como es Valdivia y Chile es un país centralista, esto no aparece en el Mercurio. Pero es muy grave. Y así se repite en todo Chile. Entonces yo hago una invitación a trabajar, a quejarse menos y trabajar más, a tenerle menos susto a la competencia y trabajar más. Mira, la gracia de la competencia, con esto sí que me callo, la gracia de la competencia, todo el mundo está preocupado que la unidad, oye, una secretaria general hablaba de la guerra civil en la derecha. No sé qué guerra civil ve, pero oye, si la gracia de la competencia es que si tú haces un buen trabajo, vas a ser más atractivo que la competencia. Si tú tienes un buen Sí. proyecto, una buena candidata, buenas ideas y haces bien el trabajo, vas a ser más atractivo que tu competencia y vas a ganar. Entonces la competencia al revés debe ser llevarnos a tener mejores candidatos, mejores propuestas, más trabajo. Yo por eso soy partidario de que siempre la derecha compita en las elecciones en que no hay riesgo de que gane la izquierda por la mera competencia. Gobernadores regionales, hay segunda vuelta, vamos con dos candidatos de primera vuelta. En primera vuelta presidencial, vamos con dos candidatos de primera vuelta. En parlamentarias, tengamos listas parlamentarias distintas. En concejales, listas de concejales distintos. Fortalezcamos la competencia, que nuestros candidatos tengan que estar en la calle sacándose la cresta, llegando a más personas, que más personas en cada comuna tengan nuestro mensaje. Y eso solo se logra con más candidatos en las calles, con más voluntarios, con más trabajo de los partidos. Yo en eso debo decir que soy totalmente partidario de la competencia, contra la opinión de tanto en la centroderecha, que parece que cada vez que surge algo distinto a lo que siempre ha habido, tiritan y empieza que viene la guerra civil y que la guerra mundial. ¿Por qué? Oye, si Daniela Peñalosa lo ha hecho también en Las Condes, que compita y va a ganar. Si lo ha hecho muy bien, va a ganar. ¿Por qué se preocupa? O me van a Oye, decir que Marcela Cubillo le va a ganar desde España. Problema de ella. Oye, qué humillación. ya, Ya, yo tres puntos, Paco, bien rápido, porfa. pero no me dejas hablar nunca. Sí, pues, pero es Ya, que dale, tengo... dale, dale, Dale. dale, Pero Juaco. si son Ya, tres pues, por eso, puntos, ya es dime. Ya, tres, dale, tres dale, cosas dale. simplemente que quiero decir. Es que hablaste tanto que hice tres puntos que me parecieron muy Dale. importantes lo que dijiste. Lo primero, uno, dijiste al principio el tema de efectivamente lo que dijiste a propósito de las organizaciones criminales y todo este tipo de cosas, que es lo que yo siempre he pensado, es que ellos no entienden la diferencia entre organizaciones criminales que están en contra del Estado y que por supuesto no les importa si le presentan una querella o dos querellas o cinco querellas versus delincuentes comunes. ¿Cachai? Entonces, en eso estoy de acuerdo en lo que tú dijiste, que más o menos es como que, en el fondo, hay que hacerle la guerra a las organizaciones criminales, más que hacer esto de perseguirlos con el tema de querellas criminales y quienes resulten responsables y todo esto que hemos escuchado un montón de veces. Lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo contigo con esto de que, de esto de la derecha, de que, claro, el presidente Boric dice, bueno, vamos a subir 3%, lo que tú dijiste, subir 3% de los impuestos, entonces quedémonos en un punto medio, 1,5. A mí también eso me parece una tontería. O sea, es negociar chambonadas. Ese es el segundo punto. Y lo tercero, y que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que la derecha tiene que tener un proyecto de futuro serio, a largo plazo, por ejemplo, como lo que hizo Milei, que él propuso, él dijo que su proyecto de futuro era, no sé si a 25 o 35 años. Eso es lo que debería hacer la derecha.
tener un proyecto de futuro, qué es lo que realmente le vamos a ofrecer al país a largo plazo, cómo vamos a hacer que crezca a largo plazo, porque todos sabemos que en 4 años un país no cambia. Pero con un proyecto de futuro sí se puede hacer algo al respecto y cambiarlo en serio. Oye, bien cortito, Tomás, antes que te vayas, yo sé que está ahí la hora justo, pero aguanto un poquito que es un punto muy especial. Yo me acuerdo de leí una columna que subió Tomás a el libro que era sobre el rol de la oposición, que me gustó mucho. Y bueno, yo hace un tiempo tuve la suerte de ir a un viaje organizado por el Instituto República, en que fuimos a Madrid. Y tuvimos también la suerte de hablar con el presidente Aznar, que fue el presidente, bueno, digamos que el mismo periodo de la concertación, tuvo un rol muy parecido a como fue en Chile. Eso es lo lindo que tiene el parecido con la política española. Y él nos decía algo muy choro, que es, la derecha tiene que entender que no hay que venir al gobierno a hacer la pega e irse, no es hacer gestión, resolver la weá e irse, sino que tiene que hacer una cosa a largo plazo, tiene que instalarse. Porque yo le hago la pregunta a la gente que nos está escuchando, y a ustedes también, ¿qué pasa después de la delincuencia? ¿Qué pasa después de la economía? ¿La izquierda vuelve a gobernar? ¿Qué hace la derecha para quedarse? ¿Qué propone? Y otra cosita Claro. aparte de eso, que me acuerdo de leer una columna que no me acuerdo muy bien, o una carta que no me acuerdo muy bien cómo era la reacción, pero si uno siempre está pensando en el contexto de la reforma tributaria en redistribuir y no le importa la base imponible, la plata que hay, finalmente se van a quedar sin plata y sin redistribución, entonces enfoquémonos en eso. Oye, Tomás, ¿qué palabras tú le puedes dedicar ya despidiéndonos a esos jóvenes que nos están viendo, esos jóvenes ilusionados, esos jóvenes que quieren ser unas voces? ¿Qué le dices tú? A ver, tres cosas que repito siempre en todas partes, porque ustedes saben que cuando uno se empieza a meter en esto, al menos yo he tenido la suerte de ser muchas veces invitado a hablarle a jóvenes, porque hay muchos más jóvenes que les interesa a los que uno cree. Y a la medida que van viendo que hay gente que se está dedicando, como que empiezan a decir, ah, puta, yo quizás hago lo que hace este weón. Al principio hay 50 que te dicen, oye, weón loco, dedícate a otra cosa, pero hay un grupo de personas que valora esto. Tres cosas importantísimas. Primero, formación. El otro día lo dije en un grupo de personas como ustedes y puede haber caído mal, pero formación intelectual. O sea, nosotros necesitamos liderazgos políticos formados al más alto nivel posible, con profundidad, con capacidad de sostener debates, con claridad doctrinaria, con conciencia de cuáles son sus ideas, cuáles son sus principios, qué propuestas valen la pena. O sea, eso es muy importante. Y hoy día estamos en la tentación de ser políticos de TikTok. Y las redes sociales ayudan mucho, los programas de radio ayudan mucho, pero Chris tuvo el otro día en el programa de radio, no sé, el martes fue, y el programa de radio dura 1 hora. Cada bloque debe durar 15 minutos. Hay pausas cada 15 minutos. Somos 3 en el panel, cada uno hablará 3 minutos por panel. Tú podrías preparar lo que hay que decir el primer bloque 3 minutos, el segundo bloque 3 minutos, el tercer bloque 3 minutos. Y no saber de nada más. Y ir a preparar, como preparar un video que uno sube para las redes sociales. Oye, puta, yo me leo 2 datos. Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si tú eres capaz de estar 1 hora y media debatiendo con Fernando Atria en una universidad. Y eso es pura formación. Y nuestra tentación, porque nuestra generación es decir, oye, bueno, si yo grabo 1 minuto, 50 segundos, lo ven 300.000 weones. ¿Qué tan? Oye, ¿para qué vamos a leer todos estos libros? Estos libros no son míos. Estoy en la casa de Alejandro San Francisco, gran formador y que tiene libros hasta en la cocina. Entonces, bueno, el deber de formarse. Y eso es mucha pega. Es leer, es conversar con profesores, es sacar adelante los propios desafíos. Oye, terminar bien tu carrera, si estás estudiando algo en la universidad o en el centro de formación técnica o en el instituto profesional. Es terminar bien en el colegio. La solidaridad, mejor entendida, es cumplir con el propio deber. El weón que se fue a trabajo o a una acción social o se metió a un partido político o se metió a una fundación, pero puta, le fue mal en la prueba de matemática el lunes y está a punto de echarse un ramo, se está perjudicando él mismo, porque va a servir menos en el futuro. Un santo decía, para servir, servir. Bueno, para poder ser útil, uno tiene que ser útil. Para poder servir, uno tiene que ser útil. Y para ser útil hay que formarse, hay que saber, hay que aprender, hay que estudiar. Y eso es muy importante. Uno de los problemas que ha tenido la derecha en el último tiempo es que tenemos políticos de mal nivel. Y por eso le llega un proyecto de retiro de fondo de pensiones y lo votan a favor. Porque dicen, oye, esto marca la encuesta, puta, voy a llegar a la feria, a mi distrito el fin de semana y me van a felicitar. No, hay que tener formación. Hay que tener formación y tener principios claros. Uno. Segundo, carácter. Formar el carácter. Los mejores liderazgos políticos son los mejores liderazgos políticos porque tienen carácter. Porque tienen una actitud que les permite aguantar los costos de defender sus posiciones. A Jaime Guzmán lo mataron por su carácter. Por supuesto por sus ideas, pero Jaime Guzmán era una persona con carácter. Que se paraba en el Congreso Nacional y decía, voy a votar no al proyecto de indultos para indultar terroristas. Y lo mataron.
Y Marcela Cubillos tiene el liderazgo que tiene porque tiene carácter. Y José Antonio Caz ha logrado lo que ha logrado porque tuvo el carácter de renunciar a un partido, hacer una cuestión solo y tirarse para adelante. Y así hay miles de casos. Carácter. Oye, pero la izquierda te va a criticar. Sí, te va a criticar. Y gente en la derecha te puede criticar también. Te van a criticar. Pero si tú tienes la convicción y la formación de que tus ideas le hacen bien al país, tienes el carácter para proponerlas ahí donde vayas. Y tienes el carácter no solo de estar en TikTok, que es muy valioso, o en YouTube, que es muy valioso, o en la radio agricultura, que puede ser muy valioso, o en la radio cooperativa, donde queráis. Tienes el carácter de estar también en la feria, acompañando a un amigo que va de candidato. ¿No? Ir a la feria en Cerro Navia en los próximos meses, cuando tengamos candidatos de verdad en Cerro Navia, como Cris Rojas. Oye, y estar en la feria y decir, oye, oiga, pero usted está a favor de los retiros. No, yo estoy en contra. Yo me acuerdo haber estado en campaña en que había candidatos que decían, oye, yo estoy en contra de los retiros. Y en la feria, de las 200 personas que hay en la feria libre, 199 están a favor de los retiros. Oye, y quizás en esa feria no saludaste a nadie, no entregaste ni una bolsita, nadie te recibió un volante. Saliste a patá. Sí, pero tú no puedes mentir. Tú no puedes decir algo que hace mal. Y eso es carácter. No sé si ustedes conocieron José Ignacio Palma. José Ignacio Palma hoy día trabaja en la Fundación Jaime Guzmán. Fue candidato a la FEUC hace como 5 años. Y el NAU se aprovechó de una denuncia falsa de acoso sexual que le hicieron a José Ignacio Palma, que la hizo una cuenta anónima en Facebook, que terminó siendo un fraude. Y el NAU no se sumaba a los debates porque decía que no iba a debatir con un acosador sexual, sin probar nada, o sea, unos canallas. A José Ignacio Palma no le tiritó un músculo para defender su inocencia, para seguir siendo candidato, para proponer sus ideas. Y se demostró que era falso y que el tipo era absolutamente inocente. Además pololeado, era una cuestión, era irracional, fue una canallada. Bueno, eso es porque un gallo con carácter. Y uno siempre tiene mejor carácter si tiene la conciencia tranquila de que está haciendo las cosas bien, porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces esto siempre está vinculado. Y tercero, hacer la pega. En eso ustedes son un ejemplo. Hay mucha gente joven que dice, oye, no, pero yo primero voy a hacer no sé qué y después veo si me meto en política. O yo primero voy a terminar no sé qué y después veo si le dedico un minuto a una fundación o a un proyecto. No. Oye, si los espacios para aportar están hoy, no en 15 años más. Las familias que aumentan todos los días viviendo en campamento en Chile son hoy, no en 3 años más. A la niñita que mataron en Maipú por el desastre de delincuencia fue hoy, no en 2 años más. Hagamos la pega hoy día, formémonos hoy día, asumamos carácter hoy día y trabajemos en lo que podamos, por supuesto con responsabilidad, pero con sentido de urgencia, porque a Chile le falta sentido de urgencia. Le falta, Juan Pablo II, una frase muy bonita, decía, sentir la pobreza ajena como propia. Bueno, entendamos que los problemas que vive Chile, que quizás alguno de nosotros no vive o vive en menor medida, bueno, hay que sentirlos como si fuesen propios. De a poco te empiezan a llegar, porque cosas como un secuestro no distinguen. Cosas como un portonazo, una encerrona, un asalto no distinguen. Bueno, tengamos esa claridad para hacer la pega y poder darle sentido de urgencia que Chile necesita para poder recuperar el país y reconstruir una patria tan bonita como la chilena, además en honor a la pega que han hecho nuestras generaciones antepasados que han construido un país realmente maravilloso, el que vale la pena dedicarle tiempo, porque aquí están desterrados nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, y no hay nada más bonito que dedicarle tiempo a la patria y poder generar un mundo mejor para los que vienen. Hoy un granito de arena, si uno no es... Nadie va a hacer maravilla, ¿no? Nadie va a ser presidente de Chile, yo siempre digo eso, ¿eh? Nadie va a ser presidente de Chile. Uno cuando le pega a la política siempre hay una abuela y dice usted va a ser presidente de Chile. Decirle, no es verdad. No es verdad, oye, por generación hay un presidente de Chile, o dos, y hay más posibilidades que sea de izquierda que de derecha. O sea, no hay ninguna posibilidad que ninguno de nosotros sea presidente de Chile. Pero sí hay posibilidades de que hagamos un aporte valioso en lo que estamos, un granito de arena, y que eso cambie realidades en nuestras universidades, en nuestros centros de formación, en nuestros colegios, en nuestros barrios, en nuestras comunas, en Cerro Navia, como Cris. Esa pega hay que hacerla. Y yo lo felicito porque esto es una de las tantas formas de hacer la pega. Y ustedes están todos los domingos y hacen videos toda la semana y están yendo a la radio, lugares que los invitan van. Bueno, hagan la pega. Yo creo que es muy, muy importante. Clarísimo. Bolívar, próximo abogado republicano, panelista de agricultura de la Biblioteca de San Francisco. La gente pide que se quede, pero el deber llama, así que... Lamentablemente tengo una reunión que corrí media hora, pero en una próxima oportunidad feliz de acompañarnos. Los felicito. Gran pega, muchachos. Queda la invitación abierta. Cualquier día nos vamos sumando. Gracias, Tomás. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Oye, buenísimo. Y yo creo que clarísimo. Me quedé con la cabeza un poco revuelta. Sí, mira, clarísimo. Pero clarísimo el mensaje
Juaco, clarísimo el mensaje que creo yo que nos queda como a los jóvenes y a todos en general, ¿cierto? O sea, hay que hacer la pega, que meterse, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de problemas y de urgencias que estamos viendo en Chile. Y yo creo que algo hay que hacer. O sea, nos quedamos esperando que nos suceda a nosotros para tomar una bandera de lucha, o desde ya comenzamos a trabajar en ciertas cosas y a mostrar un descontento que yo creo que es parte de la sociedad. O sea, nosotros no somos solamente nosotros tres con Bengolea que estamos molestos con un pésimo gobierno, sino que es mucha gente. Vemos la desaprobación del gobierno acaba de salir CADEM en comparación también con otro periodo. Entonces yo creo que esto es brutal y esto hay que hacerse cargo. No se olviden, Estamos. Chris, no quiero cerrar el énfasis. No, no. En la historia que contaba Bengolea, que es muy, muy, muy chora, José Ignacio Palma, cuando él fue candidato al presidente de la FEUC por Movimiento Gremial, sus convicciones lo llevaron a poder enfrentar la acusación asquerosa que le estaban haciendo el NAU. Y por eso, por esa convicción que él mostró, por el apoyo que mostró, por dar la cara frente a los debates que tenía, él salió como primera mayoría en primera vuelta. Que por supuesto perdió en segunda vuelta, pero. Y algo tan choro que nos enseñaron también, él nos dijo, creo, o fue Sande, que es muy importante poder también aprender a perder. A perder, de que saber que cada pérdida puede ser un precedente para el día de mañana. En el caso de la política universitaria creo que es el caso más ejemplar. Su pérdida permitió sentar los cimientos para poder después llegar a una federación más adelante. Pero bueno, Sí. oye, lo que decíamos acá, esta característica de la izquierda, que no toman en cuenta la realidad, que hacen un discurso de la élite para la élite, que finalmente choca con el muro de la realidad, me parece muy propio y me gustaría vincularlo con algo que leí por ahí, no me acuerdo de quién se lo vi. Son tan. Ustedes supieron que hubieron diferentes. Gente que está poniéndose en contra de lo que ha sido la izquierda el último tiempo, entre ellos Gonzalo Vinter, el diputado Vinter, y también la alcaldesa Delfino, que criticaban, por ejemplo, el tema de la selección por parte de la alcaldesa Delfino, y Vinter diciendo que no hay que ceder en ningún principio, que están perdiendo la idea ideológica, cultural, etc. Y ahí se trató todo un debate de que no saben nada, que no quieren ceder en nada, que ya en 2 años dejan todo muy mal y pese a eso no ceden en nada. Me parece es tan cierto lo que leí ahí, que tienen una variante como de matriz de Schmidt, de Gramsci, sintetizada por la Chloe Moore, finalmente expandida por Atria, que los compares están tan ideologizados que no toman en cuenta la realidad, no toman en cuenta cómo está la economía, no toman en cuenta, por eso siguen presentando proyectos nefastos como lo son en la reforma tributaria, aumentar impuestos en plena recesión económica, que tuvimos mitad de tiempo, ahora estamos recién saliendo, quieren volver a ponerla. Cuando está mal con el tema del desempleo, quieren poner una reforma de pensiones, las 40 horas laborales, los 50.000 pesos, también no van en cuenta el desempleo, que tenemos la quinta o cuarta tasa más alta de la OCDE, para quienes no saben, no toman en cuenta la realidad. Yo creo que eso pete, voy a meter a la gente que está acá, pero eso es muy importante considerarlo de aquí en adelante. Sí. Sara, tenemos a Como no. Albenca, tenemos a Fernando. Hoy día vamos con panel completo, Así ¿cierto? es. Estamos haciendo Hola, la mesa. hola. ¿Cómo están, Hola, chiquillos? Bien, bien. Hola muchachos. ¿Cómo estáis, Oye, Benja? Joaco, me sale que tengo que sacarte porque tenía una restricción de edad. Te ven Eh, como. A ver, Sácame, te voy a por sacar, favor, te voy a sacar y porque, luego porque lo que contesto. pasa es que, ¿Dale? ya, sácame. Eso. Y vuelvo a entrar al tiro. Ya. El Oye, cons. yo creo partir con Benja, que Benja no estuvo la vez pasada, se nos vuelve. Bienvenido, hicimos la bienvenida la vez pasada, pero bienvenido esta vez en particular, Benja. Es un gusto tenerte por fin como panelista jóvenes politiqueros y no como un invitado que siempre y disfrutamos caleta, por supuesto. No, Oye, atención. partamos con una pregunta que es: ¿cómo tú defines al gobierno de Boric estos 2 años en una palabra? Mira, yo no puedo no separar el gobierno en dos momentos, en el momento Siches y en el momento Toa. Porque si bien podemos definir una misma línea en general, hubo una gran diferencia en gestión y en hechos que ocurrieron en un principio. Dicho eso, eh, bueno, es lo que hemos mencionado las últimas semanas en los últimos problemas que ha tenido nuestro país en delincuencia, en inmigración, con lo que pasó con el excomandante Ojeda, con lo que pasó con incendio. Es esta desconexión extrema que existe en el oficialismo en general,
Pero yo creo que debemos tener un cambio de perspectiva, que es ya la crítica hacia nosotros en general. Yo creo que muchos de ustedes ya la tienen más avanzada este cambio de ya no creer o no ver en esta inocencia o pobrecitos no saben lo que están haciendo a los chicos del gobierno y ver que realmente son adultos y están metiendo las patas mal en temas tan importantes, porque si bien ellos, tal como lo muestra su círculo de apoyo, son gente que nunca va a pasar los problemas que está viviendo la ciudadanía fuertes, po. El tema de la delincuencia, el tema de lo que pasa con la migración, lo que pasa en el sur, lo que pasa con empleo, porque los únicos que les sube el empleo y la empleabilidad son los amigos del mismo Estado. Y eso se ha notado en el último año en macro, porque si bien el primer año ya era, y pasa con todos los gobiernos en general, es más de adecuación. Y esto lo comparo también con los resultados de la última academia, no sé si ya los habrán comentado o no, pero desde el retorno a la democracia es el gobierno con menor aprobación en sus primeros 2 años de gestión. El peor de todos. Y tiene complementando, tiene una explicación lógica. O sea, no es que haya un anti-Boric visceral, o como él dice, anticomunismo visceral, sino que tiene que ver con resultados. Ahí yo creo que tiene que ver con lo que tú mencionabas, o sea, un gobierno que no se está haciendo cargo de los problemas, un gobierno que de manera constante tiene excusas para no hacerse cargo, un gobierno que, o sea, todos tienen y todos son responsables, menos ellos. O sea, una autocrítica real, evidente, en base a hechos, uno por lo menos no lo está viendo, como va a complementar. Está muteado Borja. Sí, no lo escucho. Sí. Finalmente lo que decía Juan Pablo Rodríguez, expertos en alegar, ineptos en hacer. Es eso, es simplemente eso. Esa es la faceta de Frente Amplio, que son incapaces de poder hacer una autocrítica, de hacer. Son expertos para alegar que cuando tienen una marcha afuera, alegándoles contra ellos, salen con un megáfono en la mano y se meten a la marcha que está en su contra. Lo hace Boric, lo hace el ministro Monte, lo hace el Frente Amplista, lo hace el socialista. Es una cosa que es transversal. A ver, pero yo creo que el mejor ejemplo, y yo creo que vale la pena decirlo ahora, es lo que pasó en Viña. La alcaldesa de Ripamonte, Revolución Democrática, tenía todo tipo de responsabilidad por lo que hizo. No tenía a quién echarle la culpa. Tenía mayor del Consejo Municipal, tenía al gobernador de su parte, tenía el delegado presidente de su parte, tenía a los ministros de su parte, tenía el presidente de su parte. Pero después, ¿qué hice? El fantasma, la inmobiliaria. Le echó en toda la inmobiliaria, el incendio, Cuando está más que comprobado por estudio de la Cámara Chilena de Construcción que no son la inmobiliaria. Pero aún así prefieren echarle la culpa. Porque son incapaces de hacer. Incapaces. Sí. Oye, está Sara también con nosotros. Sara, un gusto. Hola, hola. No sé si quieren que responda la misma pregunta como... Generalidad de los 2 años de gobierno, en realidad. ¿Qué te pareció? O sea, como en general yo los encuentro la personificación de la inconsecuencia. No hay nada más inconsecuente que este gobierno, más que todo por las mentiras y el constante como dijiste tú antes, Cris, como no tienen autocrítica. Y además de eso, antes leí no sé dónde que Boric no se da cuenta que ya no es un dirigente estudiantil. Él se presentó su candidatura súper serio y después llegó al gobierno así como, ¿qué hago ahora? No, yo creo que no hace ese clic mental de que ya no es un jueguito como universitario, como que realmente tiene la responsabilidad de dirigir un país. Yo creo que otra cosa que leí antes, que yo creo que la tercera, no sé dónde, lo voy a buscar al tiro, que es un gobierno en deuda. Es un gobierno en deuda con la seguridad, porque no ha sido capaz de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en Chile, que cada día incrementa más. Entonces, claro, están constantemente con este discurso de vamos a ayudar y prometen, pero después vemos las tasas y es como dónde queda lo que hablan versus lo que hacen. Entonces, para mí por lo menos es un poco chocante la cantidad de mentiras y lo caraduras que son, porque mienten así sin descaro alguno. Entonces, no sé, me parece incluso vergonzoso que aún así cometen errores y se intentan lavar las manos y decir que todo el mundo es culpable menos ellos, que la gente les ha generado un bloqueo, que la oposición les ha hecho un bloqueo y por eso no pueden llevar nada a cabo. Entonces, claro, no sé, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera constantemente estaba la oposición del momento, bloqueando las propuestas del presidente y del sector para, no sé, leyes de incendios, de delincuencia, etc. Y ahora, claro, esperan que no pase lo mismo. Intentan más encima llevar a cabo las mismas propuestas que
se propusieron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces como que hay inconsecuencias en todos los aspectos de este gobierno. Sí, es brutal eso. Yo creo que, mira, tú dijiste que estaban en deuda y mencionaste como punto central el tema de la seguridad. Fernando también es muy conocedor sobre el tema que, por ejemplo, ocurre en la Araucanía. O sea, me imagino que también podría mencionar un poco lo que siente un habitante que está no solamente en la Araucanía, sino que se está ampliando un poco más el tema del terrorismo, en donde ven que, por ejemplo, tienen un gobierno que de manera... Primero se demoró 1 kilo en ir a la Araucanía, porque no quería ir porque era inseguro. O sea, esa fue una frase que dijo que no quería ir por la inseguridad que... Imagínate que te lo diga el presidente, que no quiere hacerse cargo. Segundo, cuando envían a la ministra del Interior, que la mencionaba Benja Iquiasiches, y resulta que la sacan a balazos por intentar dialogar, ¿cierto? Que era el intento que ellos tuvieron y hasta ahora no sé qué otro intento van a tener. Pero en el tema de la seguridad yo creo que también es importante mencionarlo, Fernando, por la Araucanía también, en estos 2 años. Sí, Chris, déjame cerrar la ventana que hay un montón de ruido afuera y una se escucha. Dale nomás, dale nomás. Hay tiempo ahí para hacerlo y aprovechar de saludar a todos los que también están dejando su mensaje abajo. Ahí sí. A ver, yo creo que una palabra que define bastante este gobierno y lo podemos constatar justamente con la realidad que ya no solamente se vive en la Araucanía, sino que se ha transmutado y se vive a nivel país, es la primitivización, creo yo, un poco de lo que era Chile y también de las necesidades de la ciudadanía. Creo que es fundamental destacar que estos 2 años de gobierno las necesidades de la ciudadanía lamentablemente han tenido, digamos, un proceso de regresión respecto a su complejidad. Entendemos que todo Estado y toda sociedad tiene como necesidad fundante, digamos, la necesidad de seguridad y la necesidad de cuestiones básicas que deben ser garantizadas por un Estado, y es justamente esta la razón por la que los Estados y por la que los gobiernos surgen. Y acá creo que el gobierno llegó con la promesa de mejorar cuestiones como lo son la salud, como lo son la AFP, con mejorar distintos sistemas que resultan ser bastante complejos y donde hay países desarrollados que ni siquiera a día de hoy lo tienen completamente resuelto. Pero que lamentablemente por la ineptitud, por la inexperiencia y por la falta de autocrítica, el gobierno ha de cierta forma primitivizado estas necesidades y las ha convertido en necesidades muy básicas. La necesidad de seguridad que hoy día está completamente al debe y que el gobierno no ha sido capaz de solucionar, digamos, es la necesidad y la prioridad número 1 de la ciudadanía, cuando hace ciertos años atrás lo era la seguridad social. Una demanda bastante compleja y que requería un esfuerzo tremendo para poder solucionar. Entonces acá creo que es donde tenemos que apuntar, y es a que justamente el gobierno ha hecho y ha provocado una regresión de nuestro país. Una regresión en todo sentido, en sentido económico, en sentido social, e incluso en sentido político, donde quienes venían a cambiarlo todo, con una nueva forma de hacer política, volvieron a traer a la discusión ciudadana que no ha estado, digamos, ausente durante los últimos años, pero que la trajeron con más fuerza que nunca, y lo es la poca transparencia, la falta de autocrítica, la soberbia, y por sobre todo el incumplir promesas básicas y el engañar a la ciudadanía con un programa de gobierno completo que, como decía Tomás, por suerte no han sido capaces de llevar a cabo, pero que para ese 55% de chilenos que votó en su momento a este gobierno, creo que es bastante desilusionante, creo que genera aún más desafección frente a la política, y espero que de una vez por todas este periodo de polarización que ha habido y que también llevó a este gobierno a ser elegido durante la última elección presidencial, ya empiece, digamos, a fraguar un poco y la ciudadanía comienza a darse cuenta que los extremos no son la solución y que requerimos programas de gobierno reales que no estén basados en la ideología y estén basados en cuestiones concretas y en cuestiones que realmente vayan en ayuda real de la ciudadanía. Creo que podríamos resumir a este gobierno con la palabra de primitivización, en el fondo una regresión constante de lo que era la sociedad chilena. Oye, me gustaría que abordemos un punto, porque de manera constante, al defender al gobierno como no hay forma y es muy difícil hacerlo, se comienzan a acordar de otros gobiernos, o sea, decir, ya, listo, es malo, pero ¿qué hizo Piñera? ¿Pero qué hizo? Y empiezan a recordarse los gobiernos anteriores, jugando también a esta ley del empate, pero siendo súper honesto, o sea, en lo que respecta a la comparación de lo que ha hecho de lo que hizo Piñera, por ejemplo, a lo que no ha hecho Gabriel Boric, yo creo que no hay nivel de comparación. E incluso lo que se intentó hacer en el gobierno de Piñera
era increíble porque te lo llevaban al Congreso y te lo votaban todo en contra. Si en el tema de las leyes que se fueron rechazando, ¿cierto? Partiendo por la ley Naín, que buscaba la protección a carabineros, partiendo por el robo de madera, la persecución al patrimonio de los narcotraficantes, la ley de tipificar los fuegos artificiales, la ley Juan Barrios. O sea, con nosotros cuando vemos la historia de Juan Barrios, que fue este camionero, que literalmente lo queman vivo en su camión, él muere y lamentablemente se da a conocer esto. Es brutal, o sea, es una historia que absolutamente, por lo menos a cualquiera le llegaría y le tocaría en base a lo que se está viendo en pos de la seguridad, pero resulta que todos te lo rechazaron, todos te lo rechazaron, todos te lo iban en contra. Y aún así hay gente que se acuerda de Piñera diciendo, no, pero es que Piñera esto. Entonces hay una especie de jugar a la ley del empate, por lo menos creo yo en ese sentido, y en algo tan delicado como la inseguridad. Cris, creo que diste en un punto clave. Y también me parece acá un poco la ofensa de la gente que hizo San Piñera y un poco en tono burlesco respecto a la Claro. alabanza que se le ha hecho a Piñera post-mortem también es totalmente fuera de contexto. Acá defendemos a Piñera como persona, defendemos como sería cualquier persona que hubiese fallecido y por tanto le tenemos respeto por eso. Ahora bien, entrando, digamos, en críticas políticas y en lo que podría ser los programas de gobierno y qué hicieron durante su gobierno, seamos bastante claros, quienes hoy día están en el poder no solamente han ido en contra de medidas para la seguridad de todos los chilenos estando en el poder, no han ido en contra ni en desmedro de la ciudadanía solamente una vez asumieron, ya mañana cumpliéndose 2 años, sino que lo han hecho sistemáticamente desde que comenzó su carrera política. Rechazaron todas y absolutamente todas las leyes de seguridad que envió el gobierno del presidente Piñera al Congreso, Sí. y creo que acá hay una línea clara y es que tienen un problema con combatir contra la delincuencia, un problema contra medidas que, digamos, le pongan dureza a la fuerza policial y que ayuden de esta forma a combatir la delincuencia. Y justamente ese problema que tienen contra la delincuencia se ha extrapolado a las calles y una vez ellos en el gobierno no han sabido hacer la pega. Y por lo mismo hoy día vemos la situación de delincuencia incontrolada que tenemos, una inmigración también descontrolada. Y lamentablemente yo creo que no hay un atisbo ni ninguna luz de una solución aparente en el corto plazo. Sí, denle chiquillo, dale. Sara o Benja. No, sí, como una cosita como para aprovechar, yo siento que están demasiado sesgados por su ideología, están demasiado lavados de cerebro, porque es una cosa que estuviesen en contra de todas las propuestas de Sebastián Piñera y ahora están intentando revivirlas al mismo tiempo de que en algún momento como que encontraron que era lo peor de lo peor. Es como dije antes, inconsecuente, pero además de eso es como no son capaces de darse cuenta que están gobernando todo un país, que, no, el Boric no es presidente solamente de su sector, sino que es presidente del 100% de Chile. Entonces, claro, efectivamente tienen una ideología marcada, pero eso no tiene por qué significar una preferencia hacia cierto sector de la sociedad o hacia ciertos personajes de la sociedad. O sea, para mí está más que claro que no hay cómo, o sea, no hay cosa más ridícula que un presidente que en vez de estar buscando lo mejor para el país, esté simplemente buscando que su ideología se lleve a cabo. Porque si un gobierno es porque va a gobernar a un país y a una población en general, y tanto que hablan del pueblo, por y para el pueblo, que después están perjudicando al mismo pueblo, es un poco ridículo. Oye, un punto importante, si me permites, Chris, Claro. y me viene al recuerdo el discurso que tuvo el presidente Boric en uno de los actos de funerales de Estado del expresidente Piñera, y reconoció, no sé si lo habrá hecho en privado, pero lo reconoció por primera vez públicamente, lo duro y lo inconsecuentes que fueron cuando les tocó el rol de oposición en el Congreso. Recordemos, sin ir más lejos, de que ellos se querellaron contra el presidente Piñera y los ministros y los altos mandos, de hecho se sigue viendo eso en tribunales, por violaciones a los derechos humanos asociados a lo que ocurrió en octubre del 2019. Y todas las acusaciones constitucionales que vinieron posterior a eso, cuando sacaron a Chadwick, después las otras acusaciones contra Blumel, etc. Fue en ese momento en que públicamente, después de los 3, 4 años, que reconoció lo duro y lo antidemocrático, esto ya es una percepción mía, en que fueron en su rol de oposición. Porque claro, ahora lo que está haciendo la oposición es tratar de frenar unas pésimas propuestas que ustedes la conversaban hace un rato con Tomás. El tema de
el tema de previsional, reformas tributarias en estos momentos, seguir aumentando impuestos, y yo espero, ahora que volvió el Congreso, ya terminó el receso legislativo, que la oposición, por supuesto, no ceda. Y yo creo que va a ser un tema que conversaremos más adelante, por supuesto, porque ahora estamos más enfocados en lo que van a ser los 2 años. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso, porque atendiendo a que según, no sé si salió ayer o hoy en la tercera, el porcentaje de avance que llevaban del programa de gobierno, que creo que iban en el 30%, ahí me pueden corregir, 15%. significa que en el año que viene va a ser un sinfín de proyectos de ley en que se van a discutir puntos que son muy importantes, en general, no digo que sean necesariamente avances o temas positivos, pero son temas que se van a debatir y hay que tener mucho ojo cuál va a ser el rol de la oposición en general, desde demócratas hasta republicanos en el Congreso. Mm. Caché que yo rescato mucho el tema de que lo que decía Lazare, me encanta verlo con el tema del gobierno, que los compadres realmente son de chocar contra la realidad. Son de discurso de élite para la élite, no funciona en la realidad, son quienes toman en cuenta la forma, no el fondo, son quienes en vez de tomar en cuenta lo práctico, toman en cuenta la moral quizá, que por supuesto es importante, pero una moral que está medio distorsionada. Y finalmente lo hace chocar. Insisto con esta frase que decía Irán, o sea, perdón, que decía, ¿qué era Irán? Creo que era, sí, que uno puede negar la realidad, pero no las consecuencias de la realidad. Yo soy el gobierno, las consecuencias de su mismo acto del pasado. Vive el pasado. ¿Alguien más? Está silenciado, Chris, creo que estaba hablando. Ay, ahí sí, perdón. Oye, ¿no te han mandado solicitud para subir? No hay gente. Veo que por ahí quizás hay gente que defienda al gobierno. Y de verdad que a veces me gusta esa intención de decir, mira, Manda invitación a Tomás para ver si se sube. sí, le invitamos a que manden invitación. A veces más esa sensación de decir, no, ya debatemos, vamos a debatir, ¿cierto? Y todo el tema. De verdad que trato de querer entender a gente que todavía siente o cree que es un buen gobierno, que a lo mejor es culpa de otros, o que autocrítica quizás tienen en pos de lo que ellos están defendiendo. Pero veo gente de verdad en los comentarios que todavía tiene una cierta defensa Estamos hacia... hablando de Boric. hacia- 2 años de Boric, ¿no? Estamos atacándolo, por supuesto, así que si alguien Yo está lo, en defensa de Boric, yo el otro que- día estaba escuchando una conversación de gente del gobierno, o sea, de aquí en redes sociales en un live, y conversaban con personas más ligadas al PC y empezaban a tratar, claro, estar en contra del presidente Boric, pero era porque se había acercado mucho a las derechas, ¿sabes? Le estaba dando la espalda a lo que él prometió en campaña. Ahí sacan el tema de la ley, el Nain Ratamal, el TPP-11. O sea, al compadre le está yendo mal de todos lados. No solo tiene la oposición dura desde las derechas, centro derecha o la oposición en el Congreso, sino que también ciertas tensiones que han habido durante estos 2 años. No podemos olvidar las tensiones que ha habido entre el PC y el Frente Amplio en muchos momentos, también relacionados con socialismo democrático. Estas últimas las estamos viendo a raíz de lo que ocurre con Venezuela, que a algunos les cuesta un poquito más tratar al régimen como dictadura y otros lo critican, y eso lo podemos seguir viendo en estos próximos 2 años, pero también hay que ver la reacción que van a tener post-municipales. Sí, oye, y Lo clave ahí, justamente la solución a esa pregunta te la da la CAE. ¿Cuánto tiene Gabriel Boric hoy? Un 27% de aprobación. De las más bajas, porque yo creo que ya un 25%. Eso significa que él está perdiendo apoyo de su bloque duro, el 30%, el que pasó primera vuelta, del Partido Comunista, Frente Amplio, ese bloque duro que es el progresista. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hace poco, bueno, en verdad no fue tan notorio, hubo una serie de entrevistas que hicieron las presidentas de las federaciones, una de ellas la Federación de la Universidad de Chile, que es la Catorufín, que es del Partido Comunista, Puente Comunista, y ella daba bien duro un discurso contra Boric, el tema del CAE, el tema del feminismo, el tema del aborto, por ejemplo, demandas que no son cumplidas. ¿Para qué decir reforma tributaria, reforma de pensiones, pagar la deuda histórica a los profesores, etcétera, que no se cumplen? Por parte del diputado Winter, que supuestamente es un mejor amigo del presidente, decía que se está haciendo mucho en principio y no estamos afirmando lo que es nuestro. Bueno, háganlo. Háganlo y vean cómo le va. Yo creo que Chile entendió súper bien la elección con el tema de la primera convención, de quiénes son ustedes, de qué quieren, cuál es su mundo ideal, cuál es el jardín de la esquina al que quieren llegar, el pastito verde. Ese es. El de un Chile que no respeta la igualdad ante la ley, un Chile que no respeta los derechos, un Chile que no respeta las libertades básicas, un Chile que vive la envidia y el resentimiento.
Eso Y es. mira, Si quieren volver, háganlo, pero va a tener el mismo portonazo que tuvieron el 4 de septiembre. sí, Borja, y otro punto, porque tratemos de, digamos, sincerar el tema del debate. Cuando se habla, por ejemplo, tú, Benja, decía en base a la live que estabas viendo sobre que se había acercado a ciertas ideas de derecha, que para mí yo te digo desde ya, o sea, defender a Carabineros, yo no veo que sea de derecha sabiendo que están prácticamente la mayoría de los chilenos dando la aprobación a la institución de Carabineros y queriendo que se los defiendan porque los están matando. O sea, hubo una semana que fue la semana brutal de Carabineros, o sea, hubieron 3 Carabineros muertos. Eso no es ser de derecha defender a Carabineros. Tampoco es ser de derecha querer que tus fondos de pensiones sean de tu propiedad. O sea, en la primera convención constitucional, en donde la izquierda ganó en lo que respecta a consejeros constitucionales, en lo que respecta a convencionales, perdón, resulta que la iniciativa de norma popular más votada, para que se discuta en el Consejo, fue con mi plata no. Y en el segundo proceso constitucional, en donde estuvieron los consejeros constitucionales, la segunda más votada fue con mi plata no. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo los chilenos? Que quieren que los fondos sean de tu propiedad. Entonces, más allá del concepto de decir lo que tú escuchabas, que también ellos decían de que si se está acercando o no a la derecha, o sea, lo que está haciendo es ceder ante lo que los chilenos le están pidiendo hace mucho tiempo, que es que se protejan a Carabineros, que es que nuestros fondos se mantengan, bueno, no han cedido en el tema de la reforma previsional, pero en el tema se han hecho notar los chilenos que quieren que los fondos sean de nuestra propiedad. Entonces yo creo que más allá de ser de derecha o de izquierda, tienen que ver con el concepto de lo que quieren